acompañan esta mañana para escuchar sus puntos de vista y sus enfoques particulares sobre esta problemática que tiene una gran complejidad y muchas consecuencias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé, y el expresidente de la misma entidad gremial y exsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno, don Pedro Barquero, tienen la gentileza de asistir esta mañana para conversar en el plató de TV Azteca. Señor Barquero, es un gusto tenerle aquí de nuevo. Muchas gracias, Darío. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño. Hace mucha barba que no lo miraba por aquí. Sí, hace poco me dejé crecer la barba. El peinado sigue siendo idéntico. Igualito, ese no cambia. Le agradezco no hay forma muchísimo de cambiarlo. Don Eduardo, es un gusto recibirle esta mañana. Un gusto, Darío. Un gusto estar aquí con ustedes, con Pedro, disfrutando de esta mañana. Le agradezco muchísimo. Empecemos porque usted me explique como líder de manera concreta qué es lo que ha ocurrido con una planta de producción de Gildan en Cortés. Con mucho gusto, Darío. Mire, a lo que tenemos entendido, ¿verdad? Yo no he platicado directamente con la empresa, pero los comunicados que han emitido tanto la empresa como la asociación es que la demanda en Estados Unidos, principalmente es el mercado que atendemos, ha bajado, ¿verdad? Esto es un hecho que ya ha repercutido en otras empresas y que desgraciadamente está afectando negativamente nuestra capacidad productiva y los puestos de trabajo, ¿verdad? De la industria de maquila. Entonces, al tener esa reducción, pues la empresa Gildan ha decidido reducir su capacidad para poder ajustarse a las necesidades que tiene el mercado. Yo creo que dicho eso, la pregunta que debemos hacernos es cómo debemos nosotros de proteger los puestos de trabajo y las inversiones que tenemos, ¿verdad? Porque estas son empresas multinacionales, no solamente el caso de Gildan, sino que muchas otras que tienen operaciones en países vecinos como El Salvador, en Dominicana, otras son con tienen con un alcance más global. Esta empresa tiene operaciones en Bangladesh, digamos. Entonces, vemos de que en algunos de esos países se siguen dando inversiones, ¿verdad? A pesar de la reducción que tenemos en nuestro país. Entonces, la pregunta que cabe aquí, yo creo, es ¿cómo podemos hacer para asegurar los puestos de trabajo y las inversiones que tenemos, especialmente en una etapa de la economía mundial donde vemos una baja marcada de la demanda? Por esa baja en la demanda, ¿hay otras empresas que puedan seguir el mismo camino? Yo no descarto de que si la tendencia se permanece o se agrava, Dios no lo quiera, podríamos tener nuevas reducciones, ¿verdad?, en la capacidad productiva instalada en el Valle del Sur. Y por otras causas, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido en Cortés en los últimos tiempos? Mire, yo creo que la zona norte en general ha sufrido de varias situaciones en forma particular. Pues todos nos afectó la pandemia, pero en el caso de la zona norte, al final de la pandemia tuvimos los huracanes. Sí. ¿Verdad? Y eso golpeó enormemente el Valle del Sur. Yo creo que no nos percatamos del daño y el impacto que esto ha tenido, sí, a través de este tiempo para acá. Sí, porque normalmente nos quedamos en el momento del shock. Correcto. Con las fotos de la inundación y nada más, y no leemos después las consecuencias posteriores. No se recuperan muchos de los negocios que caen en ese momento. Así es. Y entonces ese tiene una repercusión negativa en la economía. Aparte de eso, y recientemente, o más recientemente, hemos tenido la crisis energética. Sí. La crisis energética principalmente ha afectado la zona norte, es donde más recortes de energía hubieron. Sí. Entonces también hemos tenido un impacto económico negativo por la crisis energética, que pareciera ser que ya con la entrada de la lluvia está empezando a bajar. Ojalá sea así, ¿verdad? Y ahora, vamos a implementar un toque de queda que fue revisado ayer por la noche, pero que siempre tendrá un impacto económico. Entonces, por eso le hablo, Darío, de que son tres cosas particulares de la zona, ¿verdad?, que nos están afectando en forma bien puntual y que no afectan el resto del país. Ya le pediré reflexiones sobre cada uno de esos apuntes a usted como líder empresarial. Dada esa incidencia fuertísima de los apagones en el departamento de Cortés, aquí, incluso en buena onda, llegamos a proponer que se le cambiara el nombre, que en lugar de Cortés se llamara Departamento de Cortes.
Es impresionante el daño que eso le produce a un departamento industrializado y productor como ese querido sector del país. Mire, incidentemente sobre eso, o sea, el daño no es solo el presente, sino que alejamos toda inversión futura. Desde luego, así es. ¿Qué le pasa a un país cuando se cierra una empresa, don Pedro? Bueno, mira, primero me gustaría entrar un poquito más en detalle de por qué cerró Gildan. Primero, te quiero comentar que Gildan tiene 30 plantas alrededor del mundo, en varios países. Sí. Y la única que está cerrando es una de sus plantas en Honduras. Y en otros países del mundo está invirtiendo y está ampliando sus operaciones y está generando empleo. ¿Eso qué es lo que te dice? Que en Honduras no miran las condiciones adecuadas para poder seguir operando, invertir y ni siquiera mantener las operaciones que tienen actualmente. ¿Por qué? Pues por el mal ambiente que se le está generando a los negocios por parte de algunos funcionarios públicos. Y eso es lamentable. El discurso de odio, el discurso antiempresa privada, los ataques al capital, lo único que hacen es afectar al pueblo más pobre. ¿A usted le extraña eso? La verdad que sí, yo no me esperaba esto. Te soy honesto, sí. ¿Pero usted los apoyó para que llegaran al poder, don Pedro? Sí, pero no los apoyé para que hicieran lo que están haciendo ahorita. Pero son dos cosas muy diferentes. Sí, estoy de acuerdo que son diferentes. Pero usted es una persona tan inteligente y de la inteligencia a la intuición hay un paso como para intuir que a quienes usted estaba apoyando eran personas que le podían salir con esas sorpresas. Te voy a decir una cuestión. No nos esperábamos que fuera así. O sea, de haber sabido que la cosa era así, las negociaciones hubieran sido completamente diferentes. Pero el punto no es ese, porque ya sobre la leche derramada no se llora. El punto es que vamos a hacer de aquí en adelante. Totalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es pedirles a estos funcionarios que recapaciten y que dejen esos ataques en contra de la empresa privada, porque nuevamente a quien atacan es al pueblo pobre, al que necesita trabajo o al que tiene trabajo y lo ponen en riesgo de perderlo. ¿Qué le pasa a un país cuando se cierra una empresa? Se pierden empleos y aumenta la pobreza, y ese es precisamente el problema. Estas personas creen que están afectando a los empresarios no los afectan. Los empresarios, los dueños de estas empresas, tanto los nacionales como los extranjeros, oíme, pueden poner sus empresas a donde quieran en el mundo. Y ellos mismos pueden vivir en Honduras, en Miami, en Londres o en Nueva York. No los afectan aquí a ellos. Mismo en la región hay países esperando a los más que pobres. Esa inversión por supuesto, aquí mismo a la par en Guatemala, en Nicaragua, se están poniéndole la alfombra roja para que lleguen los capitales, y estas personas aquí en el país lo que están haciendo es corriéndolos para que se vayan más rápido a donde sí los reciben como se debe recibir el capital en los países. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en los últimos 16 meses? Mira, el año pasado por la caída de la demanda en Estados Unidos se perdieron más de 20,000 empleos solo en la industria de la maquila. Esos son datos que han compartido la Asociación Hondureña de Maquiladores. Y el punto es este, o sea, cuando cae la demanda en Estados Unidos y las empresas transnacionales se ven en la necesidad de hacer cortes en su producción, no es que cortan la producción en todos lados. Cortan la producción en donde hay problemas para producir. ¿Y qué tuvimos el año pasado? Un montón de tomas de carreteras que interrumpían los procesos productivos. Sí. Eso entonces, cuando ya les toca la decisión de decir, bueno, necesitamos cortar un 3-5% de la producción, ¿a dónde lo cortamos? Allá donde no nos dejan trabajar. Exactamente. Entonces, lo que eran las tomas del año pasado, lo que eran y siguen siendo los atrasos, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas de toda la documentación que necesitan tramitar la industria de la maquila, ese mensaje en contra de la empresa privada y obviamente el gran riesgo de la nueva ley tributaria. Eso también está haciendo recapacitar a las empresas de si continuar o no en el país. Apórtenos algunas cifras, señores, y después algunas reflexiones. ¿Cuánta inversión directa nueva hay en Honduras? Mira, el año pasado se tuvieron alrededor de 340 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer trimestre. Y este año solo llevamos un poquito más de 200 millones de dólares. O sea que hemos caído considerablemente este año con respecto al año anterior. Y eso es ¿por qué? Porque este discurso antiempresa privada se ha arreciado este año. El año pasado no lo mirabas así. El año pasado más bien mirabas como, por ejemplo, yo andaba de desarrollo económico junto con el secretario privado de la presidenta dándole la bienvenida a los inversionistas. Íbamos a las plantas a inaugurar las inversiones. Este año prevalece el discurso antiempresa privada y eso ahuyenta el capital. ¿En qué rubros, don Eduardo, han estado canalizados esos capitales? Aunque sean pocos, pero ¿en qué rubros principalmente? Mire, generalmente hay 4 rubros importantes, básicos, dijera yo, de la economía. Yo quisiera hablar de manufactura, ¿verdad? Y principalmente nuestra manufactura, Darío, es al sector externo, porque nuestra economía es muy pequeña para hacer manufactura de escala competitiva. Entonces tenemos que enfocarnos hacia el sector externo en lo que es manufactura. Entonces la parte textil, la parte de arneses, la parte de call centers siempre ha sido un punto importante de inversión.
El otro es en energía. Este es otro sector que es importante y yo veo que se ha detenido la inversión en la parte energética y es parte de lo que estamos sufriendo, ¿verdad? De que no hay suficiente disponibilidad de energía. Los otros dos sectores son sectores más básicos, pero que pluralizan la economía, que es la agroindustria y la construcción, ¿verdad? Y en esos también hemos visto un desaceleramiento, lastimosamente. Si usted observa, nosotros nos guiamos por los números del Banco Central de Honduras porque sentimos que son datos muy confiables. El Banco Central reportó que en el año 2022 la agroindustria cayó alrededor del 0.7%. Entonces, cuando tú tienes una población creciente con una producción decreciente, y ahí vamos esto por 4 años seguidos, realmente es preocupante. Ojalá que se le pueda revertir esto, pero pensamos que no se están implementando las políticas públicas adecuadas ni en el agro, ni en la construcción, ni en la manufactura, ni en la energía. O sea, realmente necesitan hacer ajustes. Yo ayer vi una noticia que me alegró, vi de que Banprovi va a buscar legalizar la adquisición de vivienda social por parte de los migrantes en el extranjero. Esa fue una recomendación y bajo una reunión que se dio con don Edwin Araque ahí en San Pedro Sula, en la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y nos alegró mucho. Porque ¿De qué se trata eso y cómo lo plantean? Eso básicamente es entender que el migrante se va soñando, ¿verdad?, con poder construir una casa. Sí. Entonces, pero una vez puesto allá, no haya cómo hacer para poder hacer ese sueño realidad. Sí. Porque le tiene que mandar el dinero al hermano o al primo o al pariente para que vaya comprando la casa. Pero la casa sale a nombre del primo o el pariente. Claro. Entonces no tiene todavía esa duda en la cabeza si al regresar se la va a traspasar. Entonces ya el hondureño en el extranjero va a poder acudir a través del consulado a legalizar, a hacer una compra legal desde allá, ¿verdad?, de lo que quiere invertir en Honduras. Entonces, si logramos reorientar los flujos de remesas hacia lo que es la inversión en construcción, en vez de que se vayan al flujo del gasto, ¿verdad?, para comprar celulares y plasmas o lo que fuera, entonces es un mejor destino para ese dinero. Eso es mejor que cualquier inversión extranjera directa que podamos aspirar. Nosotros tenemos 9.000 millones de dólares de remesas. Entonces, si logramos captar 10% de eso, es mejor que cualquier inversión extranjera directa que tengamos. Y es nuestro propio dinero de nuestros migrantes. Desde luego. Le voy a plantear, presidente Facusé, 3 aspectos que probablemente sean aguijones, particularmente agudos, contra quien tiene una platita y dispone a invertirla, sea extranjero o sea nacional. Número 1, inseguridad y criminalidad, desbordada a niveles insoportables absolutamente. Número 2, las reformas tributarias y la incertidumbre que ellas generan como fueron planteadas. Y número 3, la crisis energética, gravísima y sin aparente solución inmediata. Se lo planteo como 3 de muchos otros que debe haber. ¿Cuánta incidencia tienen esos en el clima de inversión de un país como el nuestro en las actuales circunstancias? Bastante, Darío. Y ahí yo creo que debemos de entender que esos son 3 elementos importantes para la decisión de inversión. Pero aparte de eso está infraestructura, está qué tan calificada es la mano de obra y otros elementos que se consideran. Pero definitivamente lo que es seguridad ciudadana y seguridad jurídica, aparte de la energía competitiva, son temas importantísimos en una decisión de inversión. Entonces, cuando tú tienes un clima donde hay mucho crimen, y yo creo que aquí también nos estamos equivocando también, porque mira que es cierto que estamos pasando por un problema grande de seguridad, pero llamar a un toque de queda, digamos, en una ciudad como San Pedro Sula, que es una ciudad que depende de la producción, depende de la inversión para caminar, ¿verdad? No es una ciudad gubernamental o de comercio, sino que es una ciudad de producción, entonces aleja más bien la inversión. Lo que queremos es darle la imagen al inversionista de que todo camina bien. Ayer se reformó, ¿verdad?, el toque de queda que empezaba a las 9, que ahora empezará a las 11. Entonces siempre va a haber algún impacto, ¿verdad?, de la reducción en la actividad económica nocturna, ¿verdad?, que va a tener San Pedro Sula. Yo guardo esperanza de que una vez transcurrido cierto tiempo se suspenda y no se llegue al fin, ¿verdad?, de lo que está programado de todo un mes. ¿Se ha definido? Un mes. Se ha definido un mes. Un mes. Nosotros esperamos que las cosas y los resultados también que está haciendo el Ministerio de
de Seguridad y el Ministerio de Defensa den los resultados para poder acelerar ese plan, porque no podemos estar un mes con un toque de queda en una ciudad que depende de la producción. ¿Y qué pretenden con eso? Pues yo creo que... si en este país matan a las 10 de la mañana, matan a las 3 de la tarde. Eso fue lo que planteamos nosotros al ministro Sánchez. Yo quedé muy agradado, Darío, con la postura de él, porque yo creo que comprendió muy bien nuestra preocupación del impacto económico que va a tener esa medida. Él está muy consciente, ¿verdad?, de esto, y yo creo que él es el que abogó, ¿verdad?, por la ciudad de San Pedro Sula ante la presidenta para modificar ese toque de queda, para ampliarlo, y espero pueda seguir abogando a medida que las medidas que él considere sean necesarias, ¿verdad?, puedan ir avanzando. Nosotros quisiéramos tener confianza de que va a ser mucho más rápido de lo que está planificado. Don Pedro, le voy a plantear una figura. Los caricaturistas entendemos mejor las cosas cuando se explican con manzanitas. Ajá. Cuando asumió el nuevo gobierno se encontró con una casa desordenada. Sí. Y a una casa desordenada no quieren venir las visitas a nada, mucho menos los inversionistas. ¿Qué percibe usted que hizo este gobierno o que tiene este gobierno en agenda para organizar un poco la casa y hacer de este país un sitio atractivo para las inversiones? Hay una visión, hay una agenda, hay una línea de trabajo, hay una hoja de ruta punto por punto para ir colocando las cosas en su lugar y ser un sitio atractivísimo para que todos quieran venir, ¿o no? Lamentablemente no. Lo que ves fue el año pasado, digamos, unos esfuerzos positivos para traer inversión y rindieron fruto. El año pasado tuvimos más de 800 millones de dólares de inversión, que supera los 700 millones de dólares de inversión que hubieron en el 2021. Se tuvo también un crecimiento positivo, muy bajo, pero positivo en la generación de empleo formal, que pasó de 830,000 a 848,000, la afiliación del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero este año lo que hemos visto es un giro hacia una radicalización, que eso es precisamente lo que está provocando que estén nerviosos los capitales. Y los capitales que no han venido, simple y sencillamente no nos van a tomar en cuenta para poder nosotros ser el destino de inversión. ¿Radicalización de quién o de qué? De algunos funcionarios públicos. O sea, hay un pequeño grupo de radicales dentro del gobierno que son los que están mandando estos mensajes equivocados, que son los que están queriendo implementar políticas públicas equivocadas, que lo único que hacen es ahuyentar el capital y reducir las probabilidades de que el pueblo hondureño pueda conseguir trabajo y salir de la pobreza. Ahora que menciona eso usted ha pasado del pequeño grupo de radicales al personas incapaces que no saben. Perdone, se lo voy a citar literalmente para que no diga usted que yo exagero las cosas así como exagero las narices de los que dibujo. Personas que no tienen el menor conocimiento en finanzas y en economía. Sí. Sin duda, usted estaba aludiendo cuando dijo finanzas a Rick Simoncada y cuando dijo economía a Freddy Cerrato. No tengo ninguna duda que usted estaba aludiendo a esas personas. A Freddy no. Muy bien, entonces me lo aclara después, porque esas cosas debemos tenerlas claras los hondureños. ¿Le parece? Claro. Una pausa. La primera de nuestro foro esta mañana en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Don Pedro, usted como exfuncionario tiene que explicarnos esto a Honduras. Usted pasó del pequeño grupo de radicales, nunca los identificó, pero en el imaginario colectivo saltan los nombres. Al personas que no tienen el menor conocimiento de finanzas y en economía. Lo mencionó como un factor desestabilizador y cuando menos generador de incertidumbre. En un gobierno que está llamado a ser un equipo compenetrado y a ser una orquesta como una orquesta filarmónica, con una armonía brutal al hilo de un director de orquesta que está con su batuta orientando las notas. ¿Este gobierno es eso? ¿Es un equipo descompuesto? ¿Es un conglomerado de gente que habla idiomas distintos como en la Torre de Babel? Yo creo que todo gobierno tiene un poco de eso. O sea, todo gobierno tiene una diversidad de líneas de pensamiento y este gobierno no es la excepción. Ahora, el problema es la dirección del tema económico en el país. O sea, no hay
una visión clara de hacia dónde nos quieren llevar, pero el discurso te indica que definitivamente no quieren que haya inversión privada. Y eso es lamentable, porque al final de cuentas la inversión privada es la que te genera empleo y es la que te va a sacar de la pobreza al pueblo hondureño, no hay otra opción. Entonces, si se continúa con esa estrategia de estar atacando al sector privado, lo único que van a conseguir es aumentar la pobreza, que ya está bastante alta en Honduras. Usted dice, no hay un plan, no hay una orientación. ¿Nunca lo hubo o se perdieron en el camino? Mira, nunca hubo un plan bien estructurado completo. Habían buenos esfuerzos, digamos que el año pasado, pero este año hubo un giro por completo de la toma de decisiones. ¿Y usted cómo hacia el hizo otro lado. parte de un equipo que no tenía orden de ideas? Yo tenía mi plan y lo estaba ejecutando. Sí, pero usted no era solo, usted era parte de un equipo. Sí. Y entonces, ¿usted no incidió en que ese equipo se pusiera de Traté acuerdo? de incidir y lamentablemente no se pudo. Lamentablemente, te pongo un ejemplo. Porque para lograr el desarrollo las económico reuniones- no son las decisiones de un señor en Claro, un despacho. por supuesto. Un desarrollo económico es la suma de un Tiene montón que trabajar, de decisiones. tiene que trabajar el gabinete económico como un relojito suizo. Y eso Exacto. no pasaba. Te voy a comentar algo. El año pasado, para que tú sepas, yo pasaba insistiendo, rogando y suplicando que tuviéramos reuniones de gabinete económico. Solo tuvimos 2 o 3. en todo el Rogando año. y suplicando. Sí, Hay que llegar a esos sí, niveles. sí. Rogar y suplicar. Sí, y nunca convocaban. Entonces así era bien difícil poder estructurar un plan y asegurarnos entonces que las cuestiones agarraran por el lado correcto. Don Pedro, ¿quién no sabe de finanzas en este gobierno? Mira, la cabeza de la Secretaría de Finanzas cuando llegó ahí, pues no tenía los conocimientos. Obviamente sobre la marcha ha ido aprendiendo. ¿Quién? Pero Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, ella es una profesional brillante como abogada. Es muy inteligente, es muy estructurada, pero de finanzas y economías carecía los conocimientos cuando llegó a la Secretaría de Finanzas. Y eso se hizo evidente cuando daba las primeras declaraciones que provocaron, por ejemplo, un nerviosismo en los inversionistas internacionales con la compra de los bonos, que hizo que aumentara el riesgo país, cuando se refirió a que teníamos que reestructurar la deuda, cuando el término correcto es reperfilar, entre otras cosas. Pero el punto no es ese, porque no quiero que esto se malinterprete y se personalice, pero al final de cuentas el tema es que no se han tomado las decisiones correctas. Te pongo otro ejemplo. El año pasado, desde inicio del gobierno, habíamos conseguido, que es un esfuerzo que lo iniciamos desde el periodo de transición, ofertas de los 3 bancos más grandes del mundo para hacer un reperfilamiento de la deuda, que incluía bonos verdes, bonos azules, canje de deuda por temas ambientales, y se iban a ahorrar miles de millones de lempiras a lo largo del tiempo en el pago de la deuda por ese reperfilamiento de deuda. Hoy, 1 año y medio después, no ha sucedido. Entonces, seguimos esperando que eso suceda porque eso lo necesita el país. El país no solo necesita que se pague la deuda, o sea, la deuda la tenés que pagar, eso no hay opción. O sea, simple y sencillamente tenés que pagar la deuda, no hay opción. Pero lo que sí podés hacer, que depende de si lo querés o no lo querés hacer, es el reperfilamiento para poder bajar la carga financiera, tirarlo a un más largo plazo con tasas más favorables y de esa manera liberar un poco el flujo de caja que está apretado. O sea, al final de cuentas la recaudación tributaria se te va en pago de sueldos y salarios y en pago de deuda. Entonces no tenés dinero para la inversión, lo único que te queda para invertir es endeudarte más. El de desarrollo económico, ¿sí sabe? Yo tengo un buen concepto de él. Sí, y Eso tengo es una diferente. relación con él. Eso es diferente. Sí. Eso es diferente. Él ya Tener fue un buen ministro de concepto una Economía. persona es No, diferente a que pero, esa persona pero sepa. te lo digo, tengo un buen concepto en cuanto a los conocimientos de él, a eso me refiero. No en cuanto a él como persona, como él como persona también, pero me refiero a los conocimientos. Él ya fue ministro de Economía en el periodo del 2006 al 2009. Y yo creo que va a ser un buen papel. Yo sí creo que él va a ser un buen papel. ¿Quiénes son los radicales? Yo te diría que el ala de los rixistas, o sea, y es Ala obvio. de los rixistas. Sí. Hay una especie de bancada ahí de... No bancada, de es un rixistas. movimiento interno dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Libertad y Refundación. ¿Quiénes son? El Partido Libertad y Refundación tiene varios movimientos internos. Sí. Y la mayoría de los movimientos son movimientos moderados. Y está este movimiento, que es el que lidera, digamos, que es la abogada Rixi Moncada, que tienden a ser más radicales que todos los demás. ¿Quiénes integran esa junta de comandantes ahí en ese momento? Bueno, ahí está, por ejemplo, Ricardo Salgado, está Marlon Ochoa, está Luqui Medina, que son las personas que precisamente han tirado mensajes en contra del sector privado, en contra de la inversión. El señor Ochoa, director del SAR, ha dicho en las últimas horas que a usted lo envileció el dinero. Esa es una frase que yo necesito una explicación para entenderla, porque me parece planteada así bastante difusa. ¿Qué significa que a usted lo envileció el dinero? Pues habría que preguntárselo a él, no sé a qué se refiere. ¿Usted cómo recibe esas aseveraciones? Ni la recibo, yo simple y sencillamente ignoro ese tipo de comentarios.
¿Qué le parece que de la misma familia presidencial haya aparecido alguien diciéndole al director del SAR, no sé si esas aseveraciones del niño de la señora presidenta van a merecer comentarios de los funcionarios, ya pidió también el despido de otro ministro, que no defiende con el mismo ímpetu a la señora presidenta? ¿Cómo analiza usted esas cosas? Yo lo que interpreto es que José Manuel tiene claro el daño que estas personas le hacen a la presidenta, al gobierno y, más importante, al país. Y por eso es que él a veces le ha tocado intervenir a través de los tweets. No solo en esta ocasión, han habido otras ocasiones en las que él ha intervenido de esa misma manera. ¿Estamos ante un gobierno que no se pone de acuerdo ni consigo mismo? Yo creo que estamos ante un gobierno que internamente tiene unas fuerzas que están influyendo demasiado en la toma de decisiones y que nos están llevando por el lado equivocado. ¿Hacia dónde vamos? Pues si seguimos con el rumbo que este pequeño grupo de radicales nos quiere llevar, simple y sencillamente vamos a menos inversión, menos trabajo y más pobreza. Retomemos el asunto de las inversiones, don Eduardo, que lo veo que a usted lo ponen ligeramente inquieto este tipo de desavenencias. Cuando se plantean problemas, debe haber mentes lúcidas que plantean soluciones. Desde la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y desde su escritorio, que usted me parece una persona muy inteligente, a mí me transmite esa sensación. ¿Qué propone usted para resolver estos líos, principalmente los aguijones más duros, más fuertes, más hirientes que hemos mencionado para la inversión privada y para el desarrollo económico de este país? Me alegra que lo pregunte porque realmente es donde nos tratamos de concentrar, Darío, en hacer esas propuestas, y yo sí quiero pues compartirlas con el público aquí presente. Mira, empezando en los 4 rubros que son los básicos que hablamos, el problema de Honduras radica en que muy cómodamente estamos importando una gran parte de lo que consumimos. Empecemos por lo básico, que es alimentos y energía. Sí. ¿Quién no consume alimentos y energía? Pero hoy, así como estamos aquí sentados, estamos importando más de la mitad de la energía que consumimos a través del combustible que importamos, ¿verdad? Eso no son insumos propios, no tenemos nosotros pozos de petróleo ni yacimientos de gas. Estamos importando más de la mitad de la comida que consumimos, ¿verdad? A través de las importaciones de granos básicos que hacemos. ¿Más de la mitad? Más de la mitad, ¿verdad? 40% del maíz, 80% del arroz, hay casi un 70% del frijol. Entonces, son realmente situaciones que son inconcebibles considerando las bendiciones que tenemos en nuestro país. Así porque es. tenemos un país rico, sí, ¿verdad? Nuestros recursos naturales son en abundancia. Los valles que tenemos son propios para poder producir nuestros alimentos. Los ríos son propios para poder represarlos y producir nuestra energía. Entonces, a estas alturas, Honduras debería ya de tener instaladas suficientes represas hidroeléctricas para controlar inundaciones, para producir nuestra propia energía y para irrigar nuestros valles. Deténgase ahí un minuto, don Eduardo, para que después siga con el hilo de su rica conversación y meditación. Lo de las centrales hidroeléctricas, lo de las represas, sobre todo en el Valle de Sula, le he escuchado a usted al borde de perder la calma, clamando, pidiendo, exigiendo. Hace años deberíamos haber hecho eso. ¿Por qué hace años debiéramos haber hecho eso y no se ha hecho? Pues la única conclusión a la que llego, Darío, es porque políticamente no son atractivos esos proyectos, porque el que comienza esos proyectos no lo inaugura. Entonces no ven un capital político, y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el gobierno que emprenda estos proyectos va a recibir el apoyo de las poblaciones que pues habitan en su alrededor, sabiendo de que traen un beneficio inmediato a las comunidades. Entonces, ahí es un poco ya de ceguera, ¿verdad? Miopía. Miopía política. Estar viendo solamente el más hoy, inmediato. esta semana, este periodo y punto. Pero estamos obligados Sí. a tener que pensar cuáles son los proyectos que nos liberan de esa importación. Es como, yo lo hago de la analogía. Yo no sé si en tu casa lo puedes hacer, en la mía no, pero si tú te pones a salir afuera a comer todos los días, tu presupuesto te aguanta.
Tú puedes salir a comer todos los días afuera. Ni una vez a la semana, presidente. Bueno, entonces es lo mismo, pero estamos haciendo eso como país. Estamos saliendo a comer afuera todos los días, Darío. Sí. Entonces, no hay casa que aguante. Tenemos que producir internamente eso que consumimos. Entonces, en el agro nosotros hemos propuesto garantía de compra, precios de garantía, para que el productor siembre sabiendo que se le va a reconocer un precio justo por su cosecha, ¿verdad? Esto del bono tecnológico no ha funcionado, sirve de mercancía política, ¿verdad? Y la gente termina vendiendo los fertilizantes y vendiendo las semillas que le regalan y no, al final no se da el efecto que quieres. En el sector energía... Antes de que toque el sector de energía y sea parte del sector alimentario, ¿han percibido ustedes, los líderes empresariales, avances en esta Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que se anunció después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? En otras palabras, ¿se ha resuelto este asunto de la invasión de terrenos productivos? Yo creo que estamos lejos de resolverlo y eso es uno también de los impedimentos a desarrollar el sector agrícola. ¿Y la comisión? Pues yo no he visto mayores resultados hasta ahora. Quisiera tener optimismo, ¿verdad? Y pensar que van a accionar, pero hasta la fecha no hemos visto eso. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que esto se diera porque esto es algo básico. No podemos a estas alturas, en el siglo XXI, estar todavía con papeles, ¿verdad?, de escrituras viejas de 1800, cuando en todos los demás países desarrollados lo que se maneja son documentos electrónicos, títulos electrónicos. Por supuesto. Ya deberíamos de tener georreferenciada toda nuestra tierra. El cielo está lleno de satélites. O sea, vivimos todavía en la época de los cavernícolas, ¿verdad?, con la tecnología que manejamos. Realmente no tenemos tecnología. Entonces, ya es tiempo de modernizar, ¿verdad?, la titulación. ¿Esta comisión no ha dado ni un paso? De lo que yo tengo informado, Darío, no se ha logrado mucho. Retome el hilo de su reflexión y plantee las soluciones que ustedes desde su gremial le aportan a la sociedad para la crisis energética. Lo más importante en la parte de energía, Darío, es la reducción de pérdidas. Hay que empezar por ahí. Eso es lo que está matando el estatal. El programa de reducción de pérdidas, según Asociación para una Sociedad Más Justa, más bien pierde más 15 meses después. Ha sido un fracaso, yo tengo que decirlo. O sea, las pérdidas han subido, no se han podido controlar. Parte es por problemas técnicos, que ahí yo debo de reconocer, se están empezando a hacer inversiones en los sistemas de transmisión y de distribución. Se necesita mucho más, pero por lo menos se están empezando a hacer. Por muchos años no se hicieron, Darío, y eso fue un error. O sea, estamos también pagando platos rotos de malas administraciones anteriores y que nunca se ha levantado responsabilidad por esas malas decisiones. Yo creo que ya es hora de levantar responsabilidad de esas cosas que se han actuado mal. Ha sido un desastre el manejo. Y lo otro es las pérdidas no técnicas, o sea, el hurto. Pero ahí hay un gran campo. Y ahí yo creo que el gobierno tiene que tomar la decisión de asumir el costo político, sacar el machete e ir a cortar a todo el que está robando. ¿Hay empresarios robando energía? Que se vayan también. O sea, nosotros no podemos estar protegiendo a nadie que esté hurtando energía, sea empresario, sea ciudadano, sea quien sea. Se tiene que cortar y tiene que haber un castigo y se tiene que perseguir ese delito. Ya se tiene que poner orden. Es inconcebible que estemos perdiendo casi el 40% de la energía que se produce. Don Pedro, ¿sobre qué piedra debería edificarse la solución energética? Mira, hay varios planes que ya fueron hechos en los años anteriores. Muchos planes. Hay varios planes que se hizo en el sector privado. ¿Sí? Hay planes que hizo la ENE. ¿Sí? Hay planes que han hecho algunas organizaciones de sociedad civil. ¿Sí? Hay planes que han hecho expertos en energía. Lo que necesitas es ejecutar. Eso es lo que ha fallado en el país, la capacidad de poder ejecutar estos planes. Porque desde el gobierno anterior y siguiendo con este, no se han ejecutado las recomendaciones que los expertos tienen años de estar dando. Como por ejemplo el tema de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Eso es lo principal, porque eso es lo que te tiene el hueco financiero abierto aún al día de hoy, y hoy más que hace un año y medio cuando empezó el gobierno. Entonces, y a la par de eso, ir haciendo todo lo demás, pues las inversiones en generación, las inversiones en transmisión, las inversiones en distribución, que eso toma tiempo. Tenemos que estar todos los hondureños conscientes de que arreglar el problema del ENE no es algo de corto plazo, es algo de mediano plazo. De acuerdo. Entonces ya el daño ya está hecho y no hay forma de repararlo hoy para hoy.
pero sí hay muchísimas cosas que se pueden empezar a hacer hoy para asegurarnos que dentro de 3, 5 años tengamos una mucho mejor situación de la que tenemos hoy en día. ¿Aumenta la tarifa? Bueno, eso depende del precio internacional del barril del petróleo, eso depende del clima también, porque, mira, nosotros tenemos una matriz energética bien distribuida entre lo que es renovable y no renovable. Pero, digamos, lo renovable, lo hidro especialmente, depende del clima. O sea, si llueve o no llueve. Hace poco vimos lo que pasó precisamente porque no llovió. Entonces, la falta de lluvia te mermó considerablemente la capacidad de generación de energía hidro y entonces te hizo que necesitaras más térmico. ¿Ok? Y obviamente te puso en desnudo la deficiencia que tenemos o el déficit que tenemos de generación con respecto a la demanda. Pero el tema es que depende de muchos factores si la tarifa va a ir a subir o va a ir a bajar. Depende de si llueve, entonces vas a tener más generación hidro, vas a depender menos del térmico. El térmico, el costo depende del precio del combustible y así está establecido en los contratos. Entonces hay muchas variables que tienen que ver con eso. Ahora, lo que sí se puede hacer es comenzar hoy a hacer las cosas bien en cuanto a las licitaciones y hacer una licitación ya, que se debió haber hecho a inicios del año pasado, pero no se hizo, y que hacer esa licitación ya, por lo menos por unos 500 megas, porque eso va a entrar en línea hasta dentro de unos 3, 5 años, dependiendo del tipo de tecnología que gane la licitación. Entonces, hoy se tiene que hacer una licitación abierta, transparente, manejada con honradez, dándole suficiente tiempo a los inversionistas para que puedan hacer su análisis y su propuesta, y eso entonces te va a ir llevando a que poco a poco realmente ahí sí puedan ir bajando los precios de la energía. El último alto en el camino. Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ¿cómo se va a llenar el vacío que va a dejar EEH en la NE? Esa es una gran preocupación, ¿verdad?, que tenemos, Darío, y realmente estamos todavía a la espera de cómo va a ser esa transición, que se nos anuncie y se nos comparta cómo va a ser esa transición. Es una transición muy importante. Pienso y estoy convencido que los gerentes anteriores realmente han destruido el estatal con la firma de esos contratos que han dejado atado al país a intereses particulares y de los cuales yo todavía no tengo claridad en la solución que va a venir después de EH. Es realmente una irresponsabilidad y pienso que es un error que nunca se persiguen, ¿verdad? Esas acciones que yo considero hasta delictivas, ¿verdad? Hay una falta de responsabilidad grave, falta, yo creo que de honor, ¿verdad? Y de mantener la palabra y su compromiso con Honduras de esas personas que firmaron esos contratos y nos han dejado en este problema. Ojalá que esas personas salgan al frente y nos den explicación de cómo ellos consideran que se debe dar una transición, ¿verdad? Realmente es algo de mucha preocupación y realmente esperamos que el gobierno pues comparta con todos cómo se va a dar esa transición tan importante para el sector energético. ¿Por qué no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta el momento? Según las mismas autoridades gubernamentales, hay 2 puntos que son los que están todavía sobre la mesa. Tengo entendido por declaraciones de los funcionarios que habían 59 puntos y que en 57 ya están de acuerdo y le faltan 2. Uno que tiene que ver con el tema del deslizamiento de la moneda y el otro que tiene que ver con el tema de... El otro era el... liberación de las divisas. Ese es el de la moneda, pero había otro que era... El TPM creo que es el otro, la tasa de política monetaria. Lo de la tasa política monetaria y también lo del el presupuesto general de la República, creo que el manejo del déficit y el endeudamiento y los préstamos del Banco Central hacia el Ministerio de Finanzas. Entonces son 2 puntos que definitivamente tienen que continuar negociando para tratar de llegar a un acuerdo. Es importante llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque eso nos va a enmarcar dentro de un marco de operación que de alguna u otra manera nos puede ayudar. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, como toda institución, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Entonces hay que estar seguros de que esa negociación nos va a ayudar a poder realmente sacar adelante el país.
el tema del deslizamiento de la moneda es delicado. O sea, nosotros tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que nuestra moneda no se devalúe, porque la devaluación es una pérdida de poder adquisitivo para el pueblo hondureño. Y por el otro lado también los préstamos del Banco Central al gobierno central, pues obviamente tienen que ser manejados con responsabilidad, y yo creo que sí, esa parte ha sido manejada con responsabilidad por parte de las autoridades del Banco Central de Honduras. Explíquenos una cosa, usted que estuvo dentro de la administración pública entre la maraña brutal de la burocracia y que le conoció el vientre al monstruo. ¿Por qué hay tan pobre ejecución presupuestaria? Mira, el año pasado hubieron dos factores principales, diría yo. Uno fue porque, si te fijas, cuando se eliminan los fideicomisos, que en realidad los fideicomisos sí había que eliminarlos, tal vez no había que eliminarlos de un día para otro, sino que tal vez lo más correcto hubiera sido tener un plan B, don Pedro, programado. Es que ese es el punto, porque el punto es que toda la maquinaria gubernamental estaba diseñada para poder ejecutar los dineros a través de los fideicomisos. Entonces, cortar los fideicomisos y pasar de un solo al esquema de caja única, que es lo correcto, así lo establece la Constitución, pero hacerlo tan rápido fue lo que provocó entonces que los ministerios no tuvieran la maquinaria para poder ejecutar el dinero. Entonces, lo que se tenía que haber hecho, y claro, es fácil ser árbitro del día siguiente del partido, ¿verdad? Pero lo que se tenía que haber hecho era eliminar los fideicomisos paulatinamente, poco a poco ir llevando entonces el dinero a la caja única, en la medida en que los ministerios desarrollaran esa capacidad de ejecución que no la tenían instalada porque los fondos se ejecutaban a través de los fideicomisos. Ese fue un factor importante el año pasado. El otro, la curva de aprendizaje. Hubieron muchos ministerios en donde hubieron muchos cambios de personal, y eso entonces provoca que obviamente las personas nuevas tengan una curva de aprendizaje, y eso también pues genera atraso en las instituciones. ¿Y ahora? ¿Cuál es la excusa en este año? Habría que preguntarles a ellos. Ya aprendieron y ya resolvieron el problema de los fideicomisos. Entonces, ¿por qué a mitad de año hay instituciones que no tienen ni siquiera el 22, 23% de ejecución de su presupuesto? Mira, la ejecución... Hay deficiencia, ayúdenos a entender en números redonditos. ¿Hay allí deficiencia o hay trampitas? Mira, hay una ejecución global del presupuesto de alrededor de un 30-33%, que a mediados de año es bajo. Y de la inversión pública, la inversión se lleva alrededor de un 17%, que es sumamente bajo. Ahí es donde está la revelación. Sí. Es fácil decir, hemos ejecutado 33% del presupuesto en gasto público si los sueldos están al día, si los pagos corrientes están al día. Hábleme usted de la inversión, hábleme usted el 17%, es correcto. De la ejecución positiva de aquel presupuesto. Sí. Mira, lo que le queda al gobierno es el reto entonces de meter el acelerador y tratar entonces de llegar a por lo menos un 80% en lo que resta del año. Y eso implica un trabajo fuerte, ¿verdad? Y ojalá que lo hagan por el bien del país, porque al final de cuentas estos proyectos, hay unos proyectos que son de salud, hay unos que son de educación, hay otros que son de carreteras, hay otros que son de las cosas que necesita el pueblo hondureño, pues. Entonces, tienen que encontrar la manera, y yo estoy seguro que todos los hondureños estamos dispuestos a ayudar en ese sentido para poder ejecutar el presupuesto con honradez y con transparencia. Yo creo que eso es lo más importante. No es si se llega al 100%, es si se ejecuta con honradez y responsabilidad. ¿Verdad? Eso es preferible, ¿verdad? Yo prefiero 50% con honradez y con responsabilidad que se llegue al 100% con una gran robancina. Entonces, son cuestiones bien importantes, y ahí yo sí creo que cabe destacar ciertas cosas, Darío, que se escapan, pero yo creo que es importante reconocerlas. Mira, la relación deuda-PIB es algo que nadie está observando, pero cuando entró a este gobierno a lo que va al día de hoy, se ha reducido del 55% al 48%, y creo que hoy día ya es menos. Sí. O sea, hay una tendencia bien marcada a la reducción de la deuda sobre la cantidad de producción que tiene el país. Eso es algo que hay que reconocer y hay que aplaudir, ¿verdad? O sea, se está haciendo un buen trabajo en la administración de lo que es la deuda. Y en eso yo creo que se debe reconocer el trabajo de la ministra de Finanzas, el buen trabajo que ha hecho el Banco Central. Yo comparto completamente con Pedro en el sentido de que no se debe de buscar devaluar la moneda. Eso es el peor impuesto que le puede generar a la población. Ese es un golpe gravísimo. Entonces, si
si la condición es que se devalúe la moneda, yo te digo abiertamente, yo prefiero que no se firme con el fondo, porque eso va a traer un impacto muy negativo a la población. Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que se deben de sopesar. En general, creo yo que de parte del Banco Central específicamente hemos visto un alto grado de profesionalismo y responsabilidad en todas las acciones que están tomando. Han inyectado, digamos, dólares al sistema, ¿verdad?, para tratar de apalear la falta de divisa, que no es de intercambio comercial, ¿verdad? Estamos viendo una balanza comercial que con las remesas está saldada y es más, hay un pequeño superávit. Entonces, sí creo que hay cosas que son destacables, ¿verdad?, y que hay que mencionarlas, y otras donde coincido con Pedro, hay que buscar mayor consenso, ¿verdad? Hay que dialogar más y buscar juntos entre el sector público y el sector privado esas soluciones. Yo estoy convencido de que es deber, ¿verdad?, ciudadano de todos en el sector público y el sector privado trabajar juntos para encontrar esas cosas. La responsabilidad y el compromiso debe ser compartido. El sector privado aporta 7 veces y media más de inversión del sector gobierno cada año. Entonces, es imposible pensar que el gobierno va a llevar a cabo, ¿verdad?, el desarrollo económico del país sin la participación del sector privado. Y también el sector privado debe de comprender que es necesario, ¿verdad?, el sector público. Entonces, se debe buscar el diálogo, se debe buscar consenso para buscar esos caminos que lleven al desarrollo y al progreso social del país. Señores, estoy muy agradecido con su presencia hoy con nosotros. ¿Qué reflexión quiere dejarle a Honduras en este momento crucial, difícil que vive el país? Don Pedro Barquero, tómese el tiempo que quiera, por favor. Que necesitamos tener una mejor relación y una mejor comunicación entre los diferentes sectores del país. El diálogo, la tolerancia son sumamente importantes y es necesario que entendamos que el trabajo en equipo es lo que va a sacar a Honduras adelante. No hay manera que un sector solo pueda sacar el país adelante. El gobierno no va a poder solo, la empresa privada no va a poder sola, la sociedad civil no va a poder sola, el pueblo no va a poder solo, los empresarios no van a poder solos. Solo trabajando todos juntos, con un plan estructurado, organizado y con un liderazgo que nos sepa unir y no dividir, que nos sepa unir y no polarizar, solo así vamos a poder salir adelante. ¿A qué se dedica ahora usted, don Pedro? A mis negocios. ¿En qué rubros invierte usted? Yo tengo una empresa de consultoría y tengo una operación comercial en Estados Unidos. Magnífico. ¿Cómo le va? Bien. Super nice. Gracias a Dios. Qué bueno. Le deseo lo mejor siempre. Gracias. Presidente Facusé, déjele una reflexión final al país que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Yo creo que lo que más buscamos nosotros es que pues exista mayor inversión, mayor credibilidad en el país, porque eso va a generar los puestos de trabajo que van a llevar a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿verdad?, en forma responsable y con una mejor educación, acceso a salud, formación. Vamos a tener también menos corrupción, más seguridad jurídica, mayor Estado de Derecho, y es un círculo virtuoso, ¿verdad?, que se alimenta solo. Entonces, tenemos que buscar la manera como tener ese diálogo entre los dos sectores para sacar adelante el futuro de Honduras. Muchísimas gracias. Don Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico del actual régimen, y don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, han sido muy gentiles en apartar una hora de esta mañana de su apretada agenda para venir a platicar con nosotros. Don Eduardo gentilmente aceptó nuestra taza de café. Don Pedro es mucho más escéptico y con un vaso de agua mantiene esa figura tan atlética que ya descubrimos el secreto. Gracias a ambos. Gracias a ambos. Muchos éxitos. A todos, gracias. Adiós.